Bien, Buenos días, Buen día, Miss. buenos días. Miss, buenos días. Buenos días. Bueno, chicos, quería felicitarles porque realmente la mayoría o todos los que presentaron salieron bien en el examen mensual de biología. Aún no he empezado a corregir los de química, así que espero que también hayan salido muy bien. Bueno, el tema de hoy es contaminación y agentes contaminantes.
El hombre, en sus diferentes actividades de forma consciente, transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Como consecuencia, de forma natural, se producen modificaciones en la naturaleza, uno más que otros. En nuestra época actual, con los avances tecnológicos a mejores condiciones de vida, no asimismo la extracción de recursos y la industrialización, no planificación, perjudica a poblaciones de mejores recursos, utilizando la tecnología inadecuada que provoca mayor desequilibrio en los ecosistemas. Es decir, muchas veces el hombre, en busca de mejoras o de mayor comodidad en la vida cotidiana, realiza diversas cosas que a la larga o a corto plazo dañan al medio ambiente. Una de ellas es cuando crean túneles, cuando crean nuevas empresas, nuevas industrias, todas estas eh, buscando bien sea el bienestar o la comodidad del ser humano, incluso para mejorar la parte monetaria, la parte económica, afecta de manera progresiva y letal al ecosistema y a los demás seres vivos. Entonces, cuando hablamos de contaminación, esto hace referencia a que es el cambio indeseable en las características físicas, químicas y biológicas del ambiente y que pueden afectar a la tierra, el agua, el aire. Y de esta manera también se ven afectados negativamente todos los demás seres vivos. Sabemos que cuando hablamos de contaminación, este puede afectar a al agua, al aire, el suelo y también, no solamente eso, sino a la atmósfera, y también se conoce una contaminación sónica o la contaminación acústica. Cuando hablamos de la contaminación del agua, se hace referencia a que el agua sufre cambios en su composición hasta quedar inservible, es decir, que ningún ser vivo, ni nosotros, ni los demás seres vivos pueden consumir dicha agua porque no está apta. Las principales o las principales fuentes de contaminación del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, fosfatos, plásticos e incluso desechos fecales. Mientras, la contaminación del aire es aquella que se da debido a las emisiones de los vehículos, de los carros, los compuestos químicos que son desprendidos por las fábricas, el polvo, el polen. Y la contaminación del suelo no es más que la degradación del mismo, impidiendo de esta forma que se dé la vegetación, provocando la erosión del suelo debido a la presencia de sustancias químicas que provocan la infertilidad del mismo. Es decir, que en este tipo de suelo no va a haber vegetación. Mientras, la contaminación acústica es aquella que se produce por todo aquel tipo de exceso de sonido desagradable, producto de que bien sea del claxon de los vehículos, del sonido de los aviones, de los trenes, de las músicas a alto volumen, todo esto produce contaminación acústica. Entonces, muy bien, ya sabemos que todo aquel cambio indeseable en las características físicas, químicas y biológicos del ambiente producen contaminación y afectan de manera negativa y progresiva a todos los seres vivos. Podemos conocer la contaminación del agua, aire, suelo, acústica, atmosféricas, entre otras. ¿Qué son los agentes contaminantes? Es una sustancia
o elemento que provoca un efecto, adverso en el medio ambiente. Están estrechamente ligadas al desarrollo económico, político y social del hombre. Todas aquellas cosas que el hombre desea desempeñar, bien sea para mejora económica, para mejora política, incluso para mejora social, va a afectar o a alterar al medio ambiente o al ecosistema. Dentro de estos agentes contaminantes también vamos a conocer algo que se denomina, fuentes de contaminación. ¿Qué son las fuentes de contaminación? Parte de elementos contaminantes, residuos de las actividades humanas, por falta de control en el procesamiento de los desechos, aumentando la cantidad de contaminantes. En los países industrializados provienen contaminantes de los procesos productivos, transporte, y en países subdesarrollados provienen de las actividades mineras y extracción de petróleo. Son las principales fuentes de contaminación, bien sean los transportes y las actividades de minería y extracción de petróleo. Yo no sé si ustedes están copiando, no los veo porque no tienen sus cámaras encendidas, ni los escucho. Bueno, seguimos. Existen una clasificación de los agentes contaminantes. Por su naturaleza, tenemos los químicos, biológicos y físicos. Dentro de los químicos vamos a encontrar los gases y el petróleo. Entre ellos tenemos los metales pesados, que entre ellos podemos tener el monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido nitroso, el ácido clorhídrico, los compuestos orgánicos, que entre ellos van a estar incluido el petróleo y todos sus derivados, todo lo que proviene de los hidrocarburos, los plaguicidas y los gases de efecto invernadero. En la parte biológica vamos a encontrar la sangre, los alimentos, polen, las cianobacterias, los virus. Y dentro de los físicos está el papel, el vidrio, las radiaciones, temperatura, el ruido y el polvo. Entonces, los agentes pueden ser, según su naturaleza, químicos, biológicos y físicos, según lo que ya les acabo de indicar. Y también lo podemos tener por su degradación, es decir, se clasifican según su naturaleza y de acuerdo a su degradación. De acuerdo a su degradación tenemos biodegradables y no biodegradables. De entre los biodegradables, es decir, que van a ser aquellos que aquella materia orgánica que se va a desintegrar en menos tiempo, y de entre ellos tenemos el cartón. Los no biodegradables son aquellos que en ninguna etapa de la vida lo va a descomponer el planeta. Y uno de ellos muy importante y que haya cantidades industriales es el plástico y el telgopor. Son los desechos más abundantes del planeta. ¿Y cómo los fabrican? Y no los dejan de fabricar. Y ocasionan un daño
perjudicial en gran manera a todos los seres vivos, no tanto, o sea, los seres humanos, sino más que todos los demás seres vivos, a los animales, más que todos. Pero así como existe también muchas cosas que ocasionan o que impulsan la contaminación del medio ambiente, también existen aquellas personas que están incentivadas, que se preocupan por el medio que nos rodea, porque no solamente nosotros lo aprovechamos, sino las futuras generaciones que incluyen a nuestros hijos van a ser parte de ella. Entonces, este grupo de personas ha creado ciertos protocolos y entre ellos tenemos el protocolo de Montreal, firmado en 1987, es un acuerdo internacional ambiental que establece obligaciones a los países firmantes para tomar medidas con miras a la protección de la capa de ozono de las sustancias químicas que la destruyen. Y si se cumpliesen los objetivos colocados en dicho protocolo, la capa de ozono podría recuperarse para el año 2050. No solamente existe el protocolo de Montreal, sino el protocolo de Kioto, el cual fue ejecutado o fue promulgado desde Japón, celebrado en 1997. Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Es decir, así como existen personas que solamente están pendientes de sacar provecho económico, entre otras cosas, también existen aquellas personas ambientalistas que se preocupan o se ocupan del entorno, de nuestro entorno y del hábitat de los demás seres vivos. Y eso es todo, chicos. Si quieren, vayan copiando para que no dejen, creo que es sumamente corta la clase de hoy. Les puedo dar oportunidad para que copien para avanzar con los temas. Son las 8:19, así que les puedo dar un tiempito para que a las 8:30, 8:35 comencemos con las actividades del libro, que también son sumamente sencillas. Así que por favor copien. Esto no es necesario que lo copien porque es más que todo hablando de que la contaminación se produce a gran escala es debido a la actividad del hombre. Entonces comiencen desde aquí. Cualquier duda, por favor, me lo indican por el chat, porque ya sé que hoy no amanecieron muy conversadores.
Ok, para los que ingresaron tarde, ya sabemos que este tema es realmente crítico a nivel mundial. ¿Quién no sabe sobre o tenga un conocimiento previo acerca de la contaminación? Sabemos que mayormente la contaminación surge o se da gracias a la actividad humana. Y esta actividad humana, bien sea en pro al beneficio del hombre, valga la redundancia, y donde se ve bastante ventaja desde el aspecto económico, bien sea político o social. Cualquier modificación o cambio que exista en las características físicas, biológicas y químicas de cualquier ambiente produce contaminación, donde se ve afectada en gran manera la mayoría de los seres vivos. Quizás el hombre, en busca de su bienestar, en busca de prioridades que beneficien bien sea su hábitat o su aspecto económico, afecta a los demás seres vivos. Y que esta contaminación, existen diversos tipos de contaminación, entre ellas tenemos la contaminación del agua, del suelo, del aire, contaminación atmosférica y la contaminación acústica. Dentro de todo esto también se conoce o podemos distinguir los agentes contaminantes, que son aquellas sustancias o elementos que provocan un efecto adverso o perjudicial en el medio natural. Y se considera que estos elementos que provocan dicho efecto adverso están relacionados estrechamente con el desarrollo económico, político y social del hombre. ¿De dónde provienen estos agentes contaminantes o cuáles son las principales fuentes de contaminación? Se indica que las principales fuentes de contaminación son aquellas áreas industrializadas, provienen del medio de transporte, de las actividades de la minería y la extracción o explotación del petróleo. Dentro de estos agentes contaminantes vamos a encontrar una clasificación. Los que provienen por su naturaleza tenemos los químicos, los biológicos y los físicos. Los químicos, como su nombre lo indica, va a encontrarse en ellos los gases y el petróleo. Los metales pesados como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido nitroso, ácidos sulfúricos, los compuestos orgánicos que incluyen el petróleo y todos los derivados del petróleo, los plaguicidas y los gases de efecto invernadero. Los biológicos incluyen la sangre, alimentos, los polen, las cianobacterias, virus, etc. Y los físicos, papel, vidrio, radiaciones, temperatura, ruido y el polvo. Aparte de clasificarlos por su naturaleza, también se clasifican por su degradación. Los biodegradables, que la naturaleza los degrada de manera sencilla, entre ellos tenemos los desechos orgánicos, que incluye el cartón, que tiene su periodo de vida para degradarse. Y también tenemos aquellos que no son biodegradables y que existen a cantidades industriales como lo son el plástico, el telgopor, etc. Así como existen personas que solo están pendientes de su bien común, también hay otras que se ocupan del bienestar del entorno y de los demás seres vivos. Gracias a estas personas existen unos protocolos que quizás no todos los países lo cumplen, pero que uno haga la diferencia ya es mucho. Con que una sola persona incentive o se ocupe a no lanzar la basura a la calle, sino esperar a encontrar un tacho para lanzarlo, a buscar ideas para que aquellos envases plásticos
o aquella materia que no se degrada tan fácilmente sea sustituida por otras, pensando es decir en el planeta verde, en el bienestar de nuestro entorno. Gracias a esta persona existen ciertos protocolos que pueden beneficiar nuestro entorno y nuestra única hábitat, porque no tenemos otra. Y si la seguimos dañando de manera progresiva, no sé qué será de nosotros el día de mañana. Entre ellos tenemos el Protocolo de Montreal, firmado en 1987, es un acuerdo internacional ambiental que establece obligaciones a los países firmantes para tomar medidas con miras a la protección de la capa de ozono de las sustancias químicas que la destruyen. Y si se cumpliesen dichos objetivos, la capa de ozono podría recuperarse para el año 2050. El Protocolo de Kioto, que surgió en Japón, celebrado en 1997, es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Chicos, esta semana también les dejo una tarea, la tarea número 3. Ya les colgué la ficha en el Classroom. Es una lectura sobre lo que estipula el protocolo de Kioto y ahí hay unas preguntitas que deben responder. Tienen plazo para entregar hasta el próximo martes 24. No tienen excusa, es un tema sumamente sencillo. No creo que hacer esa tarea les tome ni 5 minutos, así que por favor cumplan con ella. Ok, vamos a avanzar entonces con las actividades del libro. Chicos, voy a finalizar la reunión porque solamente nos queda un minuto para abrir nuevamente y así comenzar con las actividades y no tener interrupción. Claro, Felipe, vamos a entrar nuevamente, tenemos que hacer las preguntas del libro.